Si un anciano de una aldea antigua te llamara a una cabaña y te revelara un grimorio que respira, susurra y emana una luz angelical, ¿le preguntarías su nombre o cerrarías el libro? Hoy descubrirás cuál es la mejor respuesta. Te presento una historia sobre el mal, el misticismo, la ficción y la realidad. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí a Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Un grimorio es un artefacto histórico, una colección medieval de rituales ocultos repleto de poderosos hechizos. Revela algo que las civilizaciones hebreas y egipcias sabían sobre ángeles, demonios y sobre la humanidad. Entre los grimorios más famosos, algunos son reales y otros ficticios. Es importante diferenciarlos. H.P. Lovecraft produjo el Necronomicon, que se fusionó con la tradición mitológica y perdió totalmente su sentido original. Otros grimorios se volvieron tan importantes que convirtieron ciudadelas en imperios. Entre estos, también se encuentran aquellos atribuidos a personajes bíblicos, esencialmente los históricos. Tal es el caso de la Clave de Salomón, que en realidad ayudó a expandir la leyenda demonológica salomónica. Mientras se hacían importantes por explicar misterios que la religión moderna no pudo resolver, también revelaban algo curioso. Primero, que sus descubrimientos siempre fueron fechados años después de haber sido escritos. En los primeros casos, sin los métodos modernos de investigación, no era posible determinar de qué período provenían. Esta investigación se analizaba considerando el contexto histórico comprendido en el momento del análisis y las condiciones visibles del material, que comprendían una manipulación empírica del manuscrito. En algunos siglos podríamos situar no solo en el tiempo, sino en la cultura y señalar a posibles autores. Esto solo fue posible tras un largo proceso de intercambio de información histórica, comparación de datos y detalles sobre costumbres, métodos de escritura y materiales utilizados en la composición del pergamino, por ejemplo. Al final del siglo XIX, muy lejos de este empeño tecnológico, grupos secretos europeos decidieron asumir parte de la autoría de estos grimorios, retomando una escuela clásica del pensamiento ocultista y esotérico. También producirían mucho contenido sobre estos grimorios, mostrando un vigor técnico e intelectual para difundir el conocimiento de sus páginas. Podemos hablar de la Orden Hermética, pero también reconocer el esfuerzo de la Ordo Templi Orientis. Un ciudadano bastante famoso aquí en el canal también asumió la responsabilidad de la publicidad de los grimorios, especialmente el de Abramelin. Se llamaba Aleister Crowley, una figura polémica y odiada que ya ha tenido su propio video en el canal, en el que se cuenta su historia desde la infancia, sus publicaciones eróticas, su interés por el ocultismo y las disputas que enfrentó a lo largo de su carrera. Su contribución terminó alimentando una red de personas que crearon un vínculo y defendían ideas abstractas y menos rígidas sobre el cosmos, de la forma en que lo hacían las sociedades secretas en 1887. Pero además del problema que debemos enfrentar al definir si un grimorio es real o mera ficción, también debemos lidiar con el problema de las traducciones. Dos grupos de estudiosos argumentan que los mayores errores son la adaptación para que los contenidos encajen en el conocimiento contemporáneo y la falta de comprensión histórico-social de los traductores. Si un traductor sin experiencia leyera el Necronomicon de Lovecraft y no entendiera nada de mitología, no sabría qué parte de la literatura mágica del autor está inspirada en la mitología sumeria. Pero mucho antes de que comprendiéramos los misterios de la existencia a través de resultados de laboratorio, en el distante año de 1467, un grupo de cazadores tropezó con un secreto que estaba destinado a cambiar el curso de sus vidas y de la propia humanidad. No sabían lo que iban a descubrir, pero sabían que debían seguir adelante contra todas las probabilidades. En una región desolada del norte de Europa, oculta entre montañas áridas y picos rocosos, descubrieron una cueva. Podría haber sido una cueva como cualquier otra, pero parecía más antigua. Muchos dirían que ningún hombre había pasado por allí en las últimas décadas. Su entrada estaba parcialmente cubierta por la naturaleza y por el propio destino. Allí, donde las sombras se arrastraban por las paredes heladas y el viento traía un lamento ancestral, una revelación aguardaba. No tuvieron miedo porque algo dentro de esa cueva los llamaba. Lo que había dentro de la cueva era algo mucho más antiguo y perturbador.
En el centro de la cámara oscura, cubierto por telarañas, reposaba un cofre de madera oscura adornado con detalles de hierro ya corroídos por el tiempo. Descubrieron que podrían quedarse allí por un tiempo. Al fin y al cabo, el frío afuera era peor que el calor en su interior. Y el extraño artefacto, lógicamente, no era algo que se llevarían fuera. Si estaba allí por alguna razón, debía quedarse en ese lugar. Pero uno de ellos juzgó que el botín era un derecho del descubridor y amenazó con sacar el cofre sin compartir su parte. Eran cazadores y no necesito decirte que no tardaron en cambiar de opinión. Pensaban que el artefacto podría contener riquezas inimaginables. Se dice que en ese momento los cazadores también dudaron, pero la curiosidad y la codicia humana, como siempre, prevalecieron. El cofre fue retirado de su descanso y llevado a la aldea más cercana. Refirieron el camino mirando hacia los lados, protegiendo el cofre de trampas y de otros cazadores. Cuando llegaron a la aldea, se dieron cuenta de que no podían quedarse con el artefacto. Aquí se cuentan dos historias distintas que cambian un poco su recorrido. Unos dicen que, siendo cazadores, solo estaban interesados en la caza y al salir de la cueva ya sabían que debían presentar el objeto a la autoridad local. Otros dicen que se marcharon de la aldea sin decir una palabra, porque decidieron no revelar el artefacto después de descubrir lo que había dentro. Yo me inclino por la primera versión. Es la más aceptada. Dentro de la aldea, retomando de donde paramos, el cofre fue presentado al Consejo de Ancianos, los líderes locales, guardianes de una sabiduría tan antigua como las propias montañas. Después de una larga deliberación, decidieron abrir el cofre, a pesar de las señales evidentes de que contenía algo poderoso y desconocido. Los cazadores se sintieron aliviados porque ya no eran responsables del artefacto. Al abrir el cofre, los ancianos se encontraron con algo que jamás habían visto: un libro. Pero no era cualquier libro. Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? El volumen estaba envuelto en un paño de lino que prácticamente se desintegraba al tocarlo, fruto de los incontables años que había permanecido sellado. El libro, a su vez, era aún más intrigante. Encuadernado en cuero envejecido, sus páginas, hechas de un material grueso y amarillento, parecían estar perfectamente conservadas. No había título en su portada ni ninguna inscripción que explicara su origen. Solo símbolos extraños y enigmáticos cubrían sus páginas. El conocimiento que contenía era indescifrable para la simplicidad de los ojos de ese pueblo. Era una tecnología inédita, una ciencia que aún no había sido dominada. Necesito que entiendas dos cosas sobre nuestra historia. Aunque el pueblo no tenía un conocimiento técnico de la lectura, poseían un conocimiento espiritual, sobre todo en relación con la naturaleza. Estas civilizaciones arcaicas estaban más conectadas con el entorno y sentían energías que no podemos captar por completo hoy en día. El otro detalle que quiero señalar es que sabían que ese libro no era solo un libro, aunque nunca hubieran leído uno antes. Ustedes reconocerían la diferencia entre un Ferrari y un Fiat, incluso si no supieran nada sobre coches. Los ancianos reconocían la importancia del libro. Solo querían saber su origen y si debería haber permanecido en la cueva, escondido de la humanidad. El Consejo de Ancianos decidió entonces entregar el volumen al único hombre letrado de la aldea, Jürgen, un ermitaño que vivía apartado del pueblo. Jürgen era un estudioso de textos antiguos, un hombre que había dedicado su vida a descifrar lenguas olvidadas y a comprender aquello que estaba más allá de la comprensión de los hombres comunes. Aún así, al recibir el libro, Jürgen vaciló. Sintió el peso del poder contenido en ese grimorio. Sí, eso es lo que parecía ser, un grimorio, un compendio de conocimientos prohibidos lleno de secretos que ningún mortal debería osar desvelar. Un material que existía en la ruptura entre la ficción y la realidad. Esa vacilación, sin embargo, no fue suficiente. La curiosidad de Jürgen fue mayor que su miedo. Comenzó a estudiar el libro en su cabaña, donde el silencio y la oscuridad no permitían que el tiempo pasara rápido. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de lo que estaba por venir. Las ecuaciones y los símbolos que intentaba interpretar eran como una sintonía alineada con otra realidad, algo que no encajaba en las leyes de la naturaleza que Jürgen conocía. Había algo en el libro que parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Un poder que él, en ese momento, aún no comprendía por completo. Entonces hizo lo que todos los grandes investigadores han hecho alguna vez. Leía y releía el material con la esperanza de encontrar un patrón o una organización lógica.
Si un hablante nativo de lenguas muertas fuera teletransportado al año 2024, tendría dificultades, pero sin duda encontraría la forma de comunicarse de algún modo después del choque cultural. Esa era la relación con un grimorio antiguo. Parecía esconder secretos del pasado a través de códigos del futuro. Así como el Códice de Bruce, encontrado siglos más tarde y perdido durante tanto tiempo en las tierras áridas de Egipto, este grimorio estaba más allá del tiempo y el espacio. Parecía contener una sabiduría que trascendía cualquier era, cualquier hombre. Pero como sabemos, esa sabiduría no viene sin un precio. Los ancianos, al entregarle el libro a Jürgen, sellaron el destino de toda la aldea, y tal vez el de muchos otros que osarían abrir el cofre en el futuro. Cuando pienso en los cazadores, siempre me pregunto si habrán sentido la culpa por lo que estaba por suceder. Jürgen aún no sabía lo que le deparaba el futuro y continuó pasando días y noches sumergido en las páginas del grimorio. Sus descubrimientos eran raros e imposibles de verificar, y cada nuevo avance representaba un paso hacia atrás, pero esto no lo desanimó. Su fascinación crecía, y junto con ella, crecía también la presión que sentía en su cabaña. Era como si los habitantes del pueblo lo necesitaran. En poco tiempo, su mente operaba únicamente en estado de alerta, con menos sueño y menos energía. Sentía que algo lo observaba. Jürgen sabía que ya no estaba solo, algo o alguien estaba allí. Algo antiguo, algo oscuro, despertado por las palabras que él había comenzado a descifrar. Ya no había forma de escapar. Había abierto una puerta sin manija, y así comienza la historia del álgebra de Baldor, el grimorio más temido. No es solo una historia de descubrimiento, sino una advertencia. Una advertencia ancestral sobre los peligros del conocimiento que jamás debería ser tocado. Porque cuando hombres comunes, como los cazadores y los ancianos, tocan lo divino o lo demoníaco, abren puertas que tal vez nunca más puedan cerrarse. Eso es porque la tradición humana a lo largo de los milenios siempre nos ha enseñado que existen límites. Hay verdades que no están listas para ser reveladas. Pero ¿qué haríamos ante un secreto así? ¿Cómo resistir la tentación de abrir la puerta hacia lo desconocido? Esa es la esencia del poder del grimorio. Atrae, seduce y al final consume. Hablamos sobre los mantras que no deben reproducirse esta semana, pero muchas personas me preguntaron en los comentarios cuáles son esos mantras. Siento que fallé en mi mensaje. Para los que creen que no está prohibido, les pregunto, ¿todo está permitido? Cuando el grimorio fue entregado a Jürgen, el destino no solo de él, sino de toda la aldea, comenzó a tomar un rumbo irreversible. Somos responsables de la sintonía que entonamos en el universo. El ermitaño, recluido en su pequeña cabaña en las afueras del pueblo, inicialmente dudó en aceptar esa extraña y pesada responsabilidad. Tal vez sintió, en lo más profundo de su ser, lo que estaba por suceder. Sin embargo, al igual que todos los hombres que son seducidos por el conocimiento, Jürgen fue consumido por la curiosidad. Y sabemos que la curiosidad humana no conoce fronteras, ni siquiera las del peligro. Jürgen trató el grimorio con el respeto que un artefacto tan antiguo y misterioso merecía. Algo en su aspecto físico parecía diferente, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. El cuero envejecido, las páginas amarillentas, los símbolos extraños. Las primeras palabras que logró descifrar no tenían un sentido inmediato. Las ecuaciones, las fórmulas y los símbolos que llenaban el artefacto parecían referirse a leyes de la naturaleza, pero de alguna manera eran leyes que no se aplicaban al mundo que conocemos. Había algo anómalo en las ecuaciones, algo que no encajaba en las reglas que gobiernan nuestra realidad. Jürgen quedó perplejo ante el nivel de detalles aparentemente indescifrables. Estaba ante una obra que no se sometía a las leyes de la física, de la matemática o de la lógica que él conocía. Cuanto más leía, más descubría, y más obsesionado se volvía. Lo que parecía una puerta abierta se estaba convirtiendo en un portal dimensional. Sentía presencias ocultas, transpiraciones y ruidos, y había un elemento de coincidencia cósmica. Estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para realizar el trabajo de su vida. Sabía que debía terminar, solo que no sabía cómo. Así fue como la obsesión de Jürgen lo consumió por completo. Dedicaba cada vez más horas al estudio, descuidando sus necesidades básicas. Los días pasaban como si fueran horas, y las noches se volvían insoportablemente largas. La presión invisible que sentía a su alrededor, algo que al principio ignoraba, comenzó a crecer.
Era como si una presencia lo observara atentamente, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para revelarse, porque la extraña presencia ya había logrado obtener parte del tratado ancestral y ahora ansiaba más. Mientras intentaba descifrar un nuevo símbolo, alguien parecía susurrarle al oído partes de la ecuación, como si estuviera tratando de ayudarle. Jürgen comenzó a notar otros cambios a su alrededor. Al principio, pensó que eran simples alucinaciones causadas por la falta de sueño y el cansancio, pero pronto estos cambios se volvieron más presentes y reales. El aire en su cabaña parecía cada vez más denso, casi irrespirable. La luz de las velas ya no iluminaba como antes. Era como si las sombras se volvieran más oscuras, extendiéndose por las paredes y el techo, creando formas que desafiaban su cordura. Pasaron 3 días hasta que se dio cuenta de que el día aún no había amanecido. Un día, mientras intentaba resolver una de las ecuaciones más complejas del Grimorio, Jürgen se dio cuenta de algo inquietante. El libro emanaba una luz. Era sutil, pero innegable. Casi como el brillo de un reloj de pulsera antiguo, como los primeros modelos digitales con iluminación momentánea. Luego, la luz se asemejó a la luz natural. Parecía de día dentro de la cabaña, pero afuera era de noche. Jürgen no podía sentir miedo, ni nada más que curiosidad. Sostuvo el libro por unos segundos. Y esta es la parte que me gusta de la historia. Porque Jürgen notó que las páginas se movían, como si el cuero sobre ellas se moviera lentamente hacia arriba y hacia abajo. Fue cuando supo, sin lugar a dudas, el libro estaba vivo. Así como los templarios que durante siglos guardaron secretos esotéricos en sus fortalezas, Jürgen ahora se encontraba ante un poder que no comprendía. Los templarios durante mucho tiempo realizaron rituales ocultos, prácticas que mezclaban lo sagrado y lo profano. Cuando fueron perseguidos por la Iglesia Católica, acusados de herejía y de adorar a entidades como Baphomet, sus verdaderas intenciones fueron enterradas con ellos. Pero algo, un fragmento de esa sabiduría prohibida, siempre permaneció en el mundo. Tal vez ese grimorio fuera una historia aún distante de esa tradición, una reliquia de un pasado que la historia intentó, sin éxito, borrar. Sin embargo, Jürgen no comprendía completamente lo que estaba desvelando. Cada símbolo parecía conducirlo más profundamente a un abismo de descubrimientos prohibidos. Comenzó a hablar solo mientras leía, algo que nunca había hecho antes. A veces parecía que estaba conversando con alguien, aunque sabía que estaba completamente solo en su cabaña. Otras veces oía voces, susurros al oído, como si algo intentara comunicarse a través del libro. Una vez, durante la madrugada, Jürgen escuchó un sonido que lo aterrorizó. Fue otro susurro, uno más pesado, cargado de insatisfacción. Provenía del propio libro. Intentó ignorarlo, pero el sonido persistió. Era como si el grimorio lo estuviera llamando, pidiéndole que fuera más allá, que desvelara los secretos que aún permanecían ocultos. Con miedo, pero incapaz de resistir, Jürgen continuó leyendo. Entonces, en una noche particularmente silenciosa, Jürgen sintió que algo había cambiado dentro de su cabaña. Se sintió mal, como si su fuerza vital hubiera sido drenada. Nunca había experimentado algo así antes. Las velas se apagaron solas y Jürgen quedó sumido en la oscuridad total. El único sonido que escuchaba era el susurro que provenía del grimorio, ahora más fuerte, más insistente. Cuando intentó encender de nuevo las velas, algo lo detuvo. Sabía que el libro estaba más allá de su comprensión, pero aún así no pudo apartarse de él. El grimorio, que estaba abierto sobre la mesa, parecía absorber toda la luz a su alrededor esta vez. Jürgen, consumido por su obsesión, decidió continuar. Ya no podía detenerse. Sus ojos estaban rodeados de profundas ojeras. No había olvidado a la aldea ni a los ancianos, pero rara vez salía de su cabaña, y cuando lo hacía, los habitantes de la región notaban que su cuerpo estaba debilitado. Todo había comenzado con un simple deseo de conocimiento, y se había convertido en una enfermedad, un hambre insaciable por respuestas que jamás debería haber buscado. Dentro de su cabaña se estaba volviendo loco. No sé exactamente cuánto tiempo pasó allí dentro, pero no recibía visitas. Para cualquier visitante que se atreviera a entrar, la atmósfera sería insoportable. Pero Jürgen ya no percibía la diferencia entre lo que era real y lo que era fruto del poder del grimorio. Entonces comenzaron los sueños. Cada vez que lograba dormir, el poco que dormía, Jürgen era atormentado por pesadillas de vastas extensiones de oscuridad. Capas y más capas de profunda e inexplicable oscuridad.
En sus sueños vagaba por un mundo desolado, rodeado de criaturas, seres que acechaban en las sombras esperando el momento adecuado para atacar. Estas visiones lo dejaban aún más perturbado, pero al mismo tiempo sentía que de alguna manera estaban conectadas con el grimorio, como si el libro estuviera tratando de revelar algo que su mente aún no estaba lista para entender. A estas alturas, tal vez estés pensando que ya habrías abandonado la región y arrojado el libro al arroyo más cercano. También crees que el mal es algo que perseguimos, y no necesariamente algo que nos persigue. Pero hay un elemento de casualidad que considero curioso en este caso, porque Jürgen parecía ser el hombre adecuado para realizar este trabajo. No tenía familia, no tenía una dirección fija, y su curiosidad era tan grande que arriesgaría todo para llegar al final de sus estudios. Sin embargo, incluso con todo el miedo y el terror que sentía, Jürgen no podía detenerse. Estaba dominado por una fuerza que ya no era suya. El libro se había convertido en su vida, o mejor dicho, él se había convertido en parte del libro. Jürgen y el grimorio ahora eran uno solo, fusionados por un vínculo invisible e irrompible. Su ciega obsesión escribiría las últimas páginas de esta historia. Y entonces, una noche, lo inevitable sucedió. Jürgen estaba, una vez más, intentando descifrar una de las ecuaciones más intrincadas del grimorio, cuando sintió algo como si una navaja atravesara su alma, partiéndola en dos. Una parte de su ser fue arrojada al vacío, oscurecida por las intenciones malignas del libro. Cuando el joven intentó pronunciar algunas sílabas, una mano enorme entró por la ventana y lo lanzó hacia la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, los aldeanos notaron que la cabaña de Jürgen estaba extrañamente silenciosa. Preocupados, algunos decidieron investigar. Cuando entraron en la cabaña, Jürgen no estaba allí. No había señales de lucha ni indicios de huida. Simplemente había desaparecido. Lo único que quedaba era el grimorio, abierto sobre la mesa, con una página que mostraba un diagrama. Tras la misteriosa desaparición de Jürgen, la pequeña aldea fue invadida por un miedo inexplicable. La cabaña se convirtió en un lugar maldito, evitado por todos los que conocían su historia. No había una explicación lógica para lo que había sucedido, pero la presencia sombría que rondaba el lugar no desapareció con el ermitaño. El Consejo de Ancianos estaba ahora dominado por el pavor. Ya no había dudas de que el grimorio contenía más que simples ecuaciones o fórmulas matemáticas. Y si había poder en sus páginas, también había peligro. Los aldeanos decidieron entonces hacer lo que mejor sabían: sellar el mal. El libro fue cuidadosamente cerrado y colocado dentro de un cofre de hierro, el cual fue enterrado en lo profundo del bosque, lejos de la aldea, con la esperanza de que jamás fuera encontrado de nuevo. Pero como bien sabemos, los sellos y los hechizos no pueden contener el poder de un grimorio por mucho tiempo. Cerrar sus páginas tampoco sería suficiente. Lo que se hizo no fue suficiente para contener la maldición que el grimorio traía consigo. La sensación de inquietud que flotaba sobre la aldea no desapareció con el enterramiento del libro. De hecho, solo se intensificó. La aldea, antes próspera, comenzó a decaer lentamente. La vegetación se marchitaba, las plantas dejaron de crecer, y los sueños de los habitantes se transformaron en pesadillas, y luego en visiones sobre el futuro. En los meses siguientes, la aldea fue gradualmente abandonada. Primero se fueron las familias más jóvenes, aquellas que aún tenían fuerzas para buscar una nueva vida en otro lugar. Luego los más ancianos, que de mala gana siguieron el mismo camino. Los pocos que quedaron al final permanecieron allí, aferrados a la esperanza de que la maldición pasaría con el tiempo, como si el mal tuviera un plazo de caducidad. Pero pronto se dieron cuenta de que estaban aislados en un lugar que ahora se asemejaba a una ciudad fantasma. Poco a poco, fueron dejando el lugar, que murió en lo profundo del bosque. Con el tiempo, hasta la memoria de la aldea y de la cabaña de Jürgen comenzó a desvanecerse, excepto en leyendas y cuentos sombríos que se transmitían de generación en generación. Aún así, el grimorio permanecía enterrado en el bosque. Y aunque estaba lejos de los ojos humanos, su poder seguía creciendo. 100 años después, en el año 1567, la historia aún necesitaba ser contada. Un grupo de exploradores, liderado por el cartógrafo holandés Peter van de Velde, llegó a la región. Estaban mapeando tierras inexploradas, documentando lugares que habían sido olvidados hace mucho tiempo. Cuando se toparon con las ruinas de la antigua aldea, los exploradores quedaron intrigados. No había señales de vida en el lugar,
solo construcciones semiderruidas cubiertas de musgo y enredaderas, y una atmósfera de desolación. Para Peter, aquello parecía el fin de una expedición más. Hasta que uno de sus hombres tropezó con algo inesperado. Un cofre de hierro oxidado, parcialmente enterrado bajo las raíces de un árbol caído. Movidos por la curiosidad, al igual que los cazadores de 100 años atrás, los exploradores decidieron abrir el cofre. No fue una tarea fácil, ya que el hierro estaba viejo y corroído, y el candado que lo aseguraba había estado oxidado durante mucho tiempo. Pero cuando finalmente lograron romper el sello, se encontraron con el grimorio, aún intacto, como si el tiempo no hubiera tenido ningún efecto sobre él. El cuero de la cubierta del libro parecía aún más nuevo, y las páginas, aunque amarillentas, estaban perfectamente legibles. Peter Van de Velde, un hombre de gran curiosidad intelectual, quedó inmediatamente fascinado por aquel libro. Ya había encontrado muchos artefactos durante sus viajes, pero algo en ese volumen lo intrigaba de manera especial. También sentía aquella energía en el aire, la misma que condenó a un joven 100 años atrás a vivir en la oscuridad. Sin saber de la maldición que acompañaba el libro, Peter decidió llevarlo de vuelta a Ámsterdam, donde podría estudiarlo con más calma y, quién sabe, desvelar los misterios que contenía. Como tantos otros antes que él, Peter estaba a punto de entrar en un mundo del que jamás podría escapar. Y las páginas eran su pasaporte. Estaba al borde de un descubrimiento que lo llevaría al límite entre lo divino y lo profano. Y como la historia nos enseña, hay secretos que deberían permanecer enterrados, lejos del alcance de los hombres. Pero lo que Peter no sabía y que aprendería de la manera más dolorosa es que el grimorio no perdona. Aquellos que osan abrirlo se convierten en parte de su ciclo, condenados a repetir el destino de Jürgen y de muchos otros antes que él. Y así, el álgebra de Baldor, el grimorio más temido de la humanidad, volvió a ver la luz, listo para consumir una vida más, una mente más, un alma más. Esta no es una ficción. Se darán cuenta de que, a medida que nuestra historia evoluciona en entornos más modernos, el sujeto se vuelve más ambicioso y su maldad acaba rivalizando con el poder del libro. Estamos hablando de una época diferente y de hombres que, intelectualmente, al menos en teoría, eran superiores. Peter también tenía un deseo por el poder, como muchos exploradores suelen tener. Pero nunca fue acusado de exagerar en sus historias, como a Heródoto lo acusaban de lo mismo. A pesar de ser considerado el padre de la historia, fue criticado por incluir relatos exagerados en sus escritos, posiblemente para hacer sus narrativas más atractivas e impresionantes para sus lectores. Viajaba extensamente y recogía historias de diferentes culturas, pero su deseo de contar historias emocionantes y dramáticas a veces llevó a cuestionar la precisión y la objetividad de su obra. Pero esos estudiosos no pueden cuestionar su importancia. Peter heredó ese mismo fascinante interés por los diferentes pueblos y por elementos culturales ajenos a los suyos. Durante bastante tiempo estudió el libro sin caer en la obsesión del joven ermitaño. Y su traducción fue mucho más precisa, rápida y certera. Incluso logró descifrar un ritual antiguo presente en el libro. Trazó símbolos en el suelo y, al recitar las palabras, liberó una energía que transformó completamente el ambiente. El mal que antes susurraba ahora era un grupo liberado de su prisión. Yo mismo he presenciado rituales semejantes, y debo ser franco, la mayoría no son más que un ejercicio de energías meramente teóricas. No quiero decir que no existan, pero su manifestación es más personal e infinitamente menos grandiosa. Pero allí, en ese lugar escondido que Peter había elegido, el ritual fue diferente. Los objetos cambiaban de lugar, y pequeñas capas de realidad se superponían ante sus ojos. El lugar, que según sabemos era su oficina en su propia residencia, fue tomado por fenómenos sobrenaturales. Ustedes ya podrán anticipar también que Peter desapareció. El libro fue nuevamente sellado, pero la maldición ya se había esparcido. El ciclo de descubrimiento y destrucción continuaba. El grimorio perdió en esencia su poder. Está en el mundo. Y como sabemos, a través de largos estudios, sigue presente en la actualidad manifestándose de manera física, vinculada a una serie de avistamientos en los años 80 y 90. El grimorio era solo una parte de un plan, un paso más en la larga serie de pasos profanos que han sido dados a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso insisto en que deben interesarse menos en convertir lo sagrado en profano o lo profano en sagrado.
Porque en la guerra espiritual que estamos a punto de enfrentar, los soldados del otro lado no actúan bajo reglas dualistas y están tan infiltrados en nuestra sociedad que necesitaremos más que cazadores, ermitaños y exploradores. Necesitamos combatir el mal con conocimiento científico. Pero esa es otra cuestión para otra conversación. En una tierra desolada por una revolución a mediados de 1925. Su tierra era infértil y el país era aún más inestable y estéril. Sabemos que en esa época, cuando aún era joven, una reforma agraria alteró completamente las regiones rurales. Sus padres eran campesinos que lucharon por tierras, a veces organizando revueltas armadas. 8 años antes de su nacimiento, una nueva constitución prometió redistribuir tierras, algo que nunca se cumplió del todo. Sus padres hicieron todo lo que pudieron. Sembraban maíz y otros productos básicos que no servían para el comercio. Primero necesitaban alimentarse. En esa época el trabajo era pesado y completamente manual. Su familia era numerosa, lo que permitió que mi abuelo no trabajara hasta 1934. Con 9 años fue introducido al trabajo familiar. 6 años después, en 1940, mediante un decreto presidencial, mis parientes lograron levantarse con una porción de tierra grande y un suelo más fértil. Cuando cumplió 20 años, el mundo se estaba despidiendo de la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurría al otro lado del mundo, pero obviamente el conflicto trajo nuevos paradigmas y la familia volvió a perder extensión de tierra y a producir menos. Mientras otras naciones se enriquecían por el aumento de la demanda agrícola, la hacienda de mi familia perdía terreno. Un detalle que omití es que mi familia siempre estuvo involucrada con rituales de magia. Tal vez de ahí surgió mi pasión por el tema. El modelo económico del país estaba evolucionando y el gobierno ayudó a crear ejidos, una porción de tierra del Estado para uso colectivo. Dentro de estas comunidades era común encontrar curanderos y chamanes. Mi abuelo tuvo contacto con el trabajo de San Cipriano en esa época. Quería encontrar una forma de superar la realidad agrícola y hacer crecer los negocios familiares. Los secretos contenidos en el libro de San Cipriano, un poderosísimo grimorio, podían ayudarle. Así que no tuvo reparo y diariamente estudiaba formas de poner en práctica los rituales ahí contenidos. Inicialmente creó pociones y regó el cultivo con ellas. No surtió ningún efecto. Después creyó que lo que daba poder a los rituales no era la intención, sino la creencia. Se sumergió por completo en el ocultismo, pasando mucho tiempo con figuras marginadas de la región, intentando entender cómo extraer del libro el poder que necesitaba. Descubrió algo sorprendente en algún momento. No era la intención lo que daba poder mágico al ritual. Tampoco era la creencia. Era la necesidad. Cierta vez, estoy narrando algo que nunca se ha compartido. Una disputa por tierras creó una tensión entre mi familia y otra familia de la región. Esa disputa aún no se había vuelto sangrienta, pero estaba a punto de volverse violenta. Mi abuelo, anticipando la llegada de algún capataz, decidió probar una poción que prometía invisibilidad. Los detalles no los revelaré, pero el proceso involucraba sacrificios animales y 7 huesos hervidos. Necesitaba colocar los huesos más pequeños dentro de la boca, uno por uno. Al final, desaparecería. Seguramente piensas que esto es una invención. Te reitero, no lo es. Porque mientras contaba esta historia, colocaba el 7º hueso en la boca y antes de pronunciar la siguiente parte de la historia, desapareció ante mis ojos. Parecía magia, parecía una ilusión óptica. Pero el hombre de casi 88 años había desaparecido. Reapareció después, riendo de manera ansiosa. Sabía que había hecho algo que cambiaría por completo mi vida. Por eso, y por razones que aún son misteriosas para ustedes, mi estudio sobre San Cipriano ha permeado toda mi existencia. Y con esta introducción te contaré quién fue él y cómo su libro se convirtió en un fascinante tema ocultista. Cipriano, antes de convertirse en una figura santificada, era hijo de padres paganos que tenían riqueza y poder. Entonces, lo que no faltaba en su casa eran libros y más libros que prometían conocimiento ilimitado sobre el ocultismo. Todo lo que era indebido y desafiaba el orden natural era materia de estudio para él y sus padres. Durante su juventud, aprendió sobre astrología. Interesado en predecir cómo las personas eran influenciadas por los arreglos celestiales, también se interesó por la adivinación. Este no es un campo cualquiera de la magia o de la creencia popular.
Estoy hablando de método y conexión con entidades que, supuestamente, podían conceder ciertas ventajas sobre el futuro. Como era de esperarse, también se interesó en la alquimia. Es importante recordar que la alquimia era un saber científico en aquella época y anticipaba la ciencia moderna y nuestra fascinación por lo imposible. Con tanta hambre de lo desconocido y con la energía para superar los límites naturales, Cipriano aprovechó el dinero que poseía y comenzó a viajar por el mundo. Sus libros dejaron de ser una fuente inagotable de conocimiento. Necesitaba viajar para conocer lo que se estaba perdiendo, para entender lo que estaba perdiendo en la traducción. Sabemos que viajó por Egipto. Allí, si analizamos el período histórico, aprendió más sobre ofrendas rituales y momificación. También tuvo contacto con jeroglíficos y amuletos de protección. Sabemos que hasta el siglo III, Egipto había hecho grandes contribuciones a la astrología y a la alquimia, lo que lo ayudó a entender cosas que los libros no sintetizaban. También pasó por Grecia, donde aprendió sobre mitos y sobre la relación del hombre con la sociedad. Grandes pensadores vivían en la región y ahí nacía, sin gran pretensión, el pensamiento moderno. Era un lugar que facilitaba el diálogo franco. El pensamiento neoplatónico aún era un fragmento sin forma de la era dorada de la filosofía griega, y filósofos como Plotino intentaban ampliar las construcciones sensoriales y espirituales postuladas por Platón. Este pensamiento más tarde ayudaría a nutrir intelectualmente a la Cábala. Así que, precisamente en Grecia, tuvo acceso al hombre intelectual que buscaba terreno sólido mientras discutía si el mundo, de hecho, era real o una proyección imperfecta de la realidad. Su última parada fue en Babilonia, tal vez con 30 años. Allí conoció el Código de Hammurabi, básicamente un conjunto de leyes que describían que el castigo para un crimen era cometer ese mismo crimen. Entre sacerdotes y manifestaciones culturales ricas con ceremonias para incontables dioses distintos, aprendió un poco más sobre astrología y adivinación. Esto probablemente lo heredó de los caldeos, un pueblo que habitaba esa tierra. Creían que los eventos astrológicos podían predecir el futuro. Pero, además de la astrología, fueron muy importantes para la astronomía. Era un ambiente culturalmente enriquecedor y ciertamente aprendió mucho con ese último viaje. Al regresar, todavía en el siglo III, Antioquía se transformaba aún más, convirtiéndose en una de las grandes ciudades del Imperio Romano, un centro cultural e intelectual donde diversas tradiciones religiosas y filosóficas coexistían en armonía. El ambiente necesario para que Cipriano absorbiera todo el conocimiento de sus viajes. El sincretismo era común, con influencias del paganismo, judaísmo, cristianismo y prácticas esotéricas. Fue en esta época, según las leyendas, que él habría dominado completamente el ocultismo. Supuestamente, fue educado en magia, astrología y alquimia desde joven, prácticas comunes en círculos de ocultistas. Pero esa educación solo rendía un conocimiento básico. Ahora, Cipriano se presentaba como alguien que poseía conocimientos prácticos y formas inusuales de trascender el mundo físico. Permaneció como una figura temida por mucho tiempo, hasta que un fragmento histórico reveló su fracaso ritualístico y su seducción por el cristianismo. De acuerdo con relatos hagiográficos, Cipriano se habría convertido al cristianismo después de intentar usar magia para seducir a la Virgen Justina, una joven cristiana. Frustrado por no poder seducirla con sus hechizos, Cipriano se volvió hacia la fe cristiana, reconociendo el poder superior de Cristo. Se dice que fue bautizado y posteriormente ordenado sacerdote, llegando a ser obispo. Durante las persecuciones a los cristianos bajo el emperador Valeriano, Cipriano y Justina, habrían sido martirizados por negarse a renunciar a la fe, siendo decapitados. Su supuesta conversión al cristianismo marca un punto importante en su narrativa: la transición del mundo pagano a la nueva fe cristiana. Pero siempre he pensado que este proceso fue demasiado panfletario y propagandístico. Por eso decidí estudiar su historia y la cronología histórica del mundo que Cipriano conocía y del legado que dejó. Por un lado, la gente lo vería como un ejemplo de conversión cuando el hombre, usando misterios ocultos, se da cuenta de que el único orden natural es Cristo. Por otro lado, como un ejemplo de rebeldía e intelectualidad que no niega la importancia del politeísmo. Con la cristianización del Imperio Romano, el culto a los mártires y santos se fortaleció. Las historias de los santos se usaban para propagar la fe y enseñar lecciones morales. Fue durante este periodo que la figura de San Cipriano comenzó a moldearse,
frecuentemente confundida o fusionada con Cipriano de Cartago. Entiendan que, justo al comienzo del cristianismo, Cipriano de Cartago, un obispo y mártir conocido por sus escritos teológicos, era una figura influyente. Es común ver a estudiosos del tema hacer esta confusión, pero existe una distinción entre ellos. Una distinción que tal vez señale una farsa, porque es probable que estemos hablando de la misma persona, no debido a un error en los estudios de hallazgos históricos, sino porque en algún momento la historia de ambos se entremezcla. Y para crear un sólido rito de paso entre el paganismo y el cristianismo, esta condensación se volvió útil. La falta de distinciones claras entre estos dos personajes reforzó la imagen de un santo que también tenía una conexión con lo sobrenatural. San Cipriano y Santa Justina fueron oficialmente incluidos en el calendario litúrgico, estableciendo su veneración en varias regiones del cristianismo oriental y occidental. Un ejemplo de fe sólida e irrevocable, capaz de superar lo más arraigado dentro de nosotros. Durante la Alta Edad Media, Europa pasó por un periodo de declive cultural conocido como la Edad de las Tinieblas, en el que el conocimiento erudito y las prácticas esotéricas fueron marginados. Sin embargo, las cruzadas y el contacto con el mundo islámico, a partir del siglo XI, trajeron de vuelta el interés por antiguos saberes como la alquimia y la astrología. Manuscritos griegos y árabes fueron traducidos al latín, y el esoterismo comenzó a entrelazarse con la filosofía cristiana. En este contexto, historias y textos como los atribuidos a San Cipriano podrían adaptarse e incorporarse a una tradición mística en desarrollo, sugiriendo un camino curioso a seguir. De la misma manera que San Cipriano surgió para inaugurar un nuevo proceso filosófico y religioso, convirtiéndose en un ejemplo para el cristianismo, ahora también estaba alineado con el retorno de conocimientos esotéricos que en su resurgimiento buscaban recrear figuras poderosas cuyo legado tal vez fue manipulado para servir a cierta agenda ideológica. De cierta forma, era un proceso de lenta corrosión. Durante este periodo, es posible que sus trabajos en el cristianismo hayan sido interpretados desde una visión ocultista, de modo que fuera imposible separar sus escritos. Con esta mezcla intelectual, lo que le quedaba al pueblo era reinterpretar sus palabras, intentando comprender si sus motivaciones eran enteramente religiosas o si derivaban de un conocimiento oculto. Con el resurgimiento del interés por antiguos conocimientos, surgieron grimorios europeos que mezclaban rituales de origen pagano y cabalístico con prácticas cristianas. El libro de San Cipriano surgió precisamente en este periodo como uno de los textos que reivindicaban autoridad mágica por su supuesta conexión con un santo convertido, lo que lo distinguía de los grimorios puramente paganos. El uso del nombre de San Cipriano en estos libros también servía para atraer a practicantes que buscaban legitimar sus prácticas con una figura que tenía tanto una reputación de mago como de santo cristiano. Por eso encuentro su trabajo y vida tan fascinantes, a pesar de que se han dejado de lado muchos detalles y su historia ha sido manipulada tantas veces. Es como si él fuera indispensable para comprender tanto lo profano como lo sagrado. Esto obviamente duró poco, porque el conocimiento sobre lo misterioso se convirtió en algo combatido por la Iglesia, que en ese momento ya no necesitaba más chicos de propaganda. Durante la Reforma Protestante y la Contrarreforma, Europa pasó por grandes transformaciones religiosas que resultaron en persecuciones intensas contra la brujería y la herejía. Las iglesias intentaban controlar y suprimir prácticas esotéricas y mágicas consideradas amenazas a la ortodoxia religiosa. Pero curiosamente, esta represión aumentó la popularidad de los grimorios, como el libro de San Cipriano, que era visto como una herramienta poderosa, tanto para invocaciones mágicas como para la protección espiritual contra el mal. Este es el punto que quería debatir antes de continuar. ¿Recuerdas la historia de mi abuelo? Él no creó nada para causar daño o para herir. Si lo pensamos bien, las consecuencias directas de la invisibilidad son, de hecho, la protección. San Cipriano, como figura religiosa, predicaba sobre métodos y formas de alcanzar la protección divina. San Cipriano, como figura mística, predicaba sobre métodos y formas condenados por la Iglesia para la protección. La gran diferencia es que uno creía en el monoteísmo y el otro en el politeísmo. Durante mi investigación no sabía si de hecho se fusionarían, revelando a una persona que estaba presente en ambas narrativas. Tampoco sabía cuál era la versión más fiel.
Por eso, cuando llegué a la Inquisición, entendí que esa no era la parte más importante. Durante este periodo oscuro, las prácticas de brujería eran severamente condenadas. Todo era aún más sombrío. El libro, que atribuían al paganismo, no podía circular, y pasó de mano en mano sin que nadie lo notara. Especialmente en la península ibérica, muchas veces disfrazado como un manual de oración o un tratado sobre la fe cristiana. Este camuflaje fue esencial para su supervivencia, permitiendo que el contenido místico se preservara y transmitiera clandestinamente. Curioso, ¿verdad? San Cipriano una vez más se mantuvo vivo, básicamente por un golpe de suerte y un camuflaje inesperado. Cuando las personas tenían contacto con el libro y leían el nombre, simplemente aceptaban que el material era religioso y lo dejaban pasar. Esto permitió que incluso se volviera más venerado que otros grimorios famosos. El ocultismo vivía un proceso único y rico que lo llevaría a un breve declive, porque los esfuerzos de la Iglesia nunca se redujeron por completo. Curiosamente, a medida que avanzamos, la propia Iglesia sería extraída de las decisiones del Estado y tendría menos influencia sobre el pensamiento. Esto ocurrió con la llegada del Iluminismo. Ya hemos debatido la importancia de este periodo para el racionalismo y la ciencia. Con el tiempo, la gente empezó a sustituir la magia y la religión como fuentes predominantes de conocimiento. Grimorios como el libro de San Cipriano fueron relegados al folclore y vistos con escepticismo por las clases instruidas. Pero no fue completamente olvidado. Permaneció popular entre las poblaciones rurales y menos favorecidas, donde las tradiciones orales y la creencia en poderes sobrenaturales seguían siendo fuertes, como en la región donde vivía mi abuelo muchos años después. Este periodo también marcó la separación entre Iglesia y Estado, porque, y este era un pensamiento moderno, no existía una razón puramente lógica para mantener el control social mediante la religión y el dogma. El hombre, al estar dotado de facultades elevadas y de una intelectualidad propia, tendría que decidir por sí mismo cuáles serían los límites de su existencia, bajo la pena de enfrentar las consecuencias ante un conjunto de reglas y leyes que eran del sujeto para el sujeto, basadas en lo que era justo y no puramente moral. Durante el siglo XIX, el libro de San Cipriano llegó a América Latina junto con los colonizadores y fue incorporado al sincretismo religioso local. En países como Brasil, ganó notoriedad dentro de las prácticas de religiones afro-brasileñas como la Umbanda y el Candomblé, donde la combinación de elementos católicos con tradiciones africanas e indígenas permitió que el grimorio se convirtiera en parte del universo místico popular. La obra pasó a ser utilizada en rituales de curación, protección y magia de amor, ganando ediciones con contenido adaptado a las realidades locales. Lo interesante es que estas propias religiones son adaptaciones, no originarias del continente africano. Se mezclaron con el conocimiento indígena de la región, con el conocimiento oral de los pueblos esclavizados y, en un momento de dominio colonizador, se fusionaron con la moral religiosa europea. Este fue el camino exacto del grimorio. Incorporado a los rituales de sacrificio, de manifestación de entidades y celebraciones, San Cipriano pasó a ser estudiado exhaustivamente y practicado con alegría. Este momento fue importante para que el libro se distanciara del autor, ya que su historia en ese momento estaba rodeada de misterios y ninguna construcción verificable. Lo importante es que la ausencia de hechos hizo crecer aún más su popularidad, y la efectividad de las prácticas descritas en el libro lo convirtieron en una entidad por sí sola, llena de poderes y conocimiento que no dependían de una génesis. Cuando hablamos de movimientos religiosos adaptados de la cultura africana, estamos destacando un recorte cultural profundo. Esos remanentes de esclavizados, que habían perdido el derecho al culto, entendían que la mayor conexión que poseían no era con el hombre, sino con la naturaleza. Esta conexión elemental con el mundo y los orixás les permitía experimentar el libro en su totalidad, sin atribuirle un cuerpo teórico, porque lógicamente no tenían libertad para tal hecho. Con el renacimiento del interés por el ocultismo en el siglo XX, especialmente a partir de las décadas de 1960 y 1970, el libro de San Cipriano volvió a atraer la atención de estudiosos del esoterismo, practicantes de magia y curiosos. Durante este periodo, el libro fue reimpreso innumerables veces, muchas veces con variaciones en su contenido, reflejando el sincretismo y las adaptaciones locales. La figura de San Cipriano se popularizó ampliamente en Brasil, donde el libro es considerado una de las principales referencias del folclore mágico. En la década de 1970,
El mundo estaba pasando por transformaciones culturales significativas. El movimiento contracultural y el auge de nuevas formas de espiritualidad trajeron el ocultismo de vuelta al centro de atención. La búsqueda de prácticas alternativas como la meditación, la astrología y los rituales mágicos creció en popularidad. El libro de San Cipriano, ya profundamente arraigado en el folclore ibérico y latinoamericano, encontró nuevo impulso en esa época, siendo redescubierto por aquellos interesados en el esoterismo y la magia. A medida que la globalización avanzaba en las décadas de 1980 y 1990, el Grimorio se convirtió en un producto literario aún más influyente y comenzó a llegar a una audiencia más amplia. Sus ediciones se diversificaron un poco más, variando entre volúmenes que mantenían el tono esotérico y otros que intentaban desmitificar las leyendas y explorar la historia de Cipriano desde una perspectiva folclórica. La comercialización de libros de hechizos, incluso en ediciones populares en puestos de periódicos, hizo que el Grimorio fuera accesible a un público más amplio, diluyendo su aura de misterio y convirtiéndolo en parte del consumo cultural. Lo que nos permite pensar si el poder del ocultismo, de cierta forma, radica en permanecer oculto. El libro se adaptaría aún más, sufriendo alteraciones para incorporar influencias de religiones neopaganas que surgieron con el renacimiento de la Wicca y otros movimientos esotéricos modernos. No veo esto como algo negativo. Creo que el conocimiento cambia, pasa de manos y necesita ser moldeado. Lo que San Cipriano sabía antes puede ser un fragmento de lo que dominamos hoy, y mezclar esas dos esferas, pasado y presente, tal vez sea un puente seguro hacia el futuro. Pero mientras su trabajo se enriquecía aún más, pasando por transformaciones literarias profundas, Cipriano, tanto como santo como mago, asumió un carácter más versátil, sirviendo a diferentes propósitos. Desde prácticas de magia popular hasta la curiosidad de los lectores interesados en lo sobrenatural. Se había convertido en un subproducto del capitalismo. Al mismo tiempo, el libro de San Cipriano era mencionado con frecuencia en contextos urbanos como una especie de manual prohibido, con historias sobre personas que lo leían y enfrentaban eventos misteriosos o desafortunados. Este tipo de narrativa contribuyó a la perpetuación del mito en un ambiente urbano moderno, donde lo oculto encontraba un espacio inusual entre las luces de la ciudad y las ansiedades de la vida moderna. Sabemos que marginalizar figuras folclóricas es una táctica que nunca ha funcionado. Con la llegada del siglo XXI y el avance de Internet, la figura de San Cipriano y su libro se difundieron de maneras inimaginables para generaciones pasadas. Con el intercambio de archivos aún más rápido, la gente dejó de esperar sus ejemplares por correspondencia, gastando buenas cantidades. El libro, que se había camuflado para no ser quemado, ahora podía compartirse en unos cuantos clics a cualquier persona en el otro lado del mundo. El siglo XXI también presenció un renovado interés por el ocultismo, a menudo mezclado con movimientos culturales como el gótico, el neopaganismo e incluso subculturas vinculadas al terror. Ahora, San Cipriano ya no era solo un santo o un hechicero. Se convertía en un símbolo de resistencia a la estandarización del pensamiento y a la represión espiritual. Como un arquetipo, pasó a representar al mago que transita entre el bien y el mal, lo sagrado y lo profano, desafiando categorizaciones y ofreciendo una alternativa al materialismo y al escepticismo contemporáneos. Cipriano también comenzó a ser estudiado como un fenómeno cultural. Sociólogos y antropólogos analizan cómo su legado refleja cuestiones de identidad religiosa, sincretismo y resistencia cultural, especialmente en regiones donde el catolicismo fue impuesto de forma autoritaria. Hoy en día, el libro de San Cipriano aún se vende y es utilizado por aquellos que buscan ayuda espiritual. La figura de Cipriano ha adquirido un nuevo significado, más simbólico y menos temido, pero la estantería de su grimorio sigue siendo la misma. Esta adaptación de la figura de Cipriano al contexto contemporáneo ilustra la maleabilidad del mito. La dualidad que define a San Cipriano, santo y mago, protector y conjurador, refleja la necesidad moderna de abrazar múltiples identidades. Hoy en día nadie quiere ser definido por el dogma, aunque sea importante nutrir un sistema personal de creencias. En un mundo cada vez más fragmentado y pluralista, Cipriano es una figura que no necesita ser definida rígidamente. Representa la libertad de navegar entre diferentes tradiciones espirituales y abrazar el misterio sin restricciones, como lo hizo hasta sus 30 años, atravesando civilizaciones que moldearon a la humanidad.
Hoy quedan pocos fragmentos intelectuales que nos ayuden a entender si el futuro reserva nuevas adaptaciones y nuevas civilizaciones. Su existencia como mago aún es cuestionada y su libro es ampliamente considerado una obra de folclore. Pero su legado cultural es inevitable. Los grimorios son libros, textos y cualquier manifestación escrita. Muchas veces su saber compone un conocimiento totalitario. En otros casos, se constituyó por la unión de textos para formar un cuerpo teórico. Pero lo que diferencia a un grimorio de un simple texto antiguo no es el saber que contiene, al menos no la parte más visible. Son ricos por traer consigo representaciones visuales, ritualísticas y mágicas. No tenían la intención de reescribir la historia, sino de atribuir a los relatos un carácter esotérico muy común en las sociedades primitivas. En algunos de estos ejemplares podemos encontrar nociones complejas sobre astrología o definiciones clásicas de los niveles del inframundo, los poderes de cada demonio y su función en la jerarquía demonológica, además de información sobre cómo lidiar con entidades superiores. Estos símbolos se convirtieron en representaciones visuales clásicas en manos de élites ocultistas, que supieron pulir un material bruto y extraer de él lo necesario para construir sociedades secretas en torno a un conocimiento que no parecía interesar a la sociedad. Si analizamos hasta la palabra grimorio, entenderemos parte del interés religioso y social de la humanidad, que prefería cambiar vitrales por amuletos. Durante la Edad Media, la Iglesia tenía dominio sobre el idioma. Así es, quien quisiera hablar, tendría que aprender con ellos. Este proceso era un filtro doctrinal donde solo se permitían contenidos defendidos por el catolicismo. A pesar de que Europa era un campo minado de poder y dinero, la Iglesia tenía cierta ventaja sobre la realeza, independientemente de cuál estemos hablando. Cuando el rey no se inclinaba, las largas disputas acababan mostrando que la religión podía ser tanto alimento para el alma como para el cuerpo. Después de todo, el catolicismo siempre impregnó la mente de sus discípulos con valores distorsionados, donde la humildad impuesta era parte del sistema que los llevaría al reino. Con esto, las personas permanecían ignorantes y controladas religiosamente, sin poder escapar de sus propios destinos. Durante este periodo, la gramática usaba el latín bajo la influencia de la Iglesia, y solo los materiales con transcripciones en latín se utilizaban en las escuelas y universidades. Porque, obviamente, no estoy hablando de hijos de plebeyos aquí. Incluso los hijos de la realeza y las personas nobles eran sumisos a los deseos de la Iglesia porque la mayoría no sabía leer o no tenía interés en la lectura. Después de todo, leer se convertiría en un instrumento de transformación social, capaz de sacar al individuo de su ignorancia y capacitarlo para responder sus propias preguntas sin depender de intermediarios. Pero antes de todo esto, los libros considerados mágicos eran todos los libros que no eran religiosos, porque, en algún nivel, podrían contener magia y contenidos oscuros que representarían un declive de la moral religiosa. Entonces, los grimorios, en lugar de salir de un grupo gramatical del latín, nacieron del francés. No sabían que el grimorio representaba por sí solo varios grupos gramaticales, porque enseñaban a través de símbolos reglas universales que, cuando se combinaban, generaban frases que dialogaban con el cosmos e incluso con lo divino. Pero la humanidad nunca dejó de mirar estos libros, incluso desde la distancia. Siempre ha sido atraída por lo que está más allá de su comprensión. Buscamos respuestas en lugares oscuros, en conocimientos que, según las leyendas, deberían permanecer enterrados. Hay algo casi irresistible en la idea de acceder a verdades prohibidas, de invocar poderosas entidades o manipular las fuerzas de la naturaleza a nuestro favor, incluso si el precio es inimaginable. Estos grimorios son artefactos que, según la tradición, pueden alterar la realidad misma. Son formas de acceder a un conocimiento que está más allá de nuestro entendimiento, cargados de maldiciones, secretos y rituales que algunos creen que no deberían emerger. Es el caso del Necronomicon. Este es solo un ejemplo del poder aterrador que estos tomos guardan. Las leyendas dicen que sus páginas son capaces de invocar fuerzas antiguas, que duermen en las profundidades del tiempo. Porque en cada rincón oscuro de nuestra historia hay quienes creen que el poder, por más peligroso que sea, vale cualquier sacrificio. Y esta búsqueda incesante de lo desconocido nos permitirá caminar entre los grimorios más temidos de la historia. Libros cuya lectura podría traer horribles consecuencias. Libros tan peligrosos que fueron perseguidos, destruidos y, sin embargo, siempre parecen resurgir.
El Necronomicon es, sin duda, el más polémico de todos los grimorios. Su origen se remonta a un periodo de misterio y locura, envuelto en mitos y tragedias. Se cree que el autor del Necronomicon fue Abdul al-Azred, un poeta loco de Arabia que, después de una serie de visiones perturbadoras en las profundidades del desierto, escribió los secretos de una raza de entidades antiguas conocidas como los Antiguos. Son similares a los gobernadores de un video anterior aquí en el canal. El libro, sin embargo, es más misterioso. Se considera un manual de magia que contiene formas de acceder a dimensiones prohibidas. Según la leyenda, Abdul al-Azred habría realizado rituales a medianoche bajo estrellas fugaces en cañones ocultos del desierto. Invocaba fuerzas invisibles que lo guiaban y como resultado escribió un libro que se convertiría en sinónimo de terror. Las palabras contenidas en sus páginas prometen abrir portales a mundos olvidados, donde seres a los que llamó los antiguos, representando entidades que existieron mucho antes que la humanidad, esperan ser despertados. Pero ¿por qué es tan temido el Necronomicon? Existen historias que atraviesan siglos, relatando tragedias y muertes misteriosas relacionadas con aquellos que se atrevieron a poseer o intentar usar el libro. Algunos dicen que nadie ha sobrevivido para contar lo que realmente sucede al abrir sus portales. Los más osados afirman que el ritual de apertura de portales descrito en el libro permite que fuerzas de otras dimensiones crucen a nuestro mundo. Fuerzas que son completamente ajenas a nuestra comprensión y que traen el caos consigo. Volviendo, lamentablemente, a la Edad Media, pero especialmente durante el Renacimiento, la búsqueda del Necronomicon se intensificó. Ocultistas, alquimistas y cortes europeas desesperaban por una copia, buscando los secretos que contenía. Pero el libro también llamó la atención de la Inquisición, que persiguió a aquellos que se atrevían a usarlo. Sus intentos de destruir el Necronomicon fueron infructuosos. ¿Por qué? Tal vez porque el libro, según las leyendas, es indestructible, imbuido de un poder que trasciende el mundo físico. Un tipo de material que ninguna tecnología puede dominar y ningún instrumento puede destruir. Muchos intentaron desmentir la existencia del Necronomicon, pero la verdad es que las historias de tragedias relacionadas con el libro siguen apareciendo. ¿Qué sucede realmente cuando el poseedor del Necronomicon intenta invocar a los antiguos? Eso, amigos míos, es un secreto que tal vez nunca se desvele por completo. Abundan los relatos sobre los peligros relacionados con la posesión o uso de los grimorios. La historia de Abraham Eleazar, por ejemplo, es un ejemplo fascinante. Eleazar fue un alquimista alemán del siglo XVII que afirmaba haber obtenido un grimorio desconocido transmitido por una sociedad secreta. Sus anotaciones detallan el proceso de intentar crear la piedra filosofal, un elixir que concedería la inmortalidad y transformaría los metales en oro. Sin embargo, al intentar completar el proceso, Eleazar relató haber sido visitado por entidades que afirmaban que estaba manipulando fuerzas que no debía. Eventualmente, abandonó sus intentos, alegando que los demonios mencionados en el grimorio intentaban corromperlo, prometiéndole riquezas, pero exigiendo su alma como precio. Este relato se encontró en cartas publicadas después de su muerte, y muchos creen que él fue solo uno de los muchos alquimistas que perdieron la cordura al intentar descifrar los misterios contenidos en los grimorios. Otro caso famoso es el del ocultista John Fian, un profesor escocés que, en el siglo XVI, fue acusado de brujería y de usar grimorios prohibidos. Fian, que también actuaba como curandero, fue capturado y torturado por las autoridades locales, que alegaban que usaba rituales descritos en libros de magia para invocar demonios y causar tormento en las aldeas cercanas. Durante el interrogatorio, confesó haber utilizado el grimorio de Honorio para conjurar entidades y manipular a las personas a su favor, incluyendo intentar controlar el clima. Aunque su confesión se obtuvo bajo tortura, los registros sugieren que los libros encontrados en su posesión contenían símbolos e instrucciones similares a otros libros famosos. Su ejecución se convirtió en un ejemplo de lo que sucedía con aquellos que se aventuraban en la práctica de rituales descritos en estos libros prohibidos. También podemos mencionar el caso del incidente de Mansfield, ocurrido a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Un grupo de ocultistas inspirado por los trabajos de Aleister Crowley y interesado en el libro de Abramelin organizó un ritual en una mansión en Mansfield, Ohio. El grupo, compuesto por hombres y mujeres de diversas profesiones,
planeaba realizar el ritual completo para invocar al sagrado ángel guardián. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. La noche en que el ritual debía alcanzar su clímax, la mansión fue destruida por un misterioso incendio, matando a todos los participantes. No se encontró ninguno de los cuerpos, solo restos de extraños símbolos grabados en las paredes internas de la casa. Los registros locales documentan el incidente como un accidente inexplicable, pero los ocultistas contemporáneos continúan especulando que el ritual fracasó, liberando fuerzas incontrolables que causaron la destrucción. La ignorancia y el deseo de poder a menudo llevan a las personas a situaciones irreversibles. Y como la historia ha mostrado, el precio de abrir estos libros puede ser mucho más alto que cualquier riqueza o poder que puedan prometer. El libro de Abramelin que mencioné antes es uno de los grimorios más famosos entre los magos, pero a diferencia del Necronomicon, este no propone invocar fuerzas demoníacas ni abrir portales a dimensiones prohibidas, sino establecer contacto con el sagrado ángel guardián, una entidad que promete guiar al practicante en la más peligrosa y reveladora de las jornadas espirituales de su vida. La historia de este libro comienza con Abraham von Worms, un místico judío del siglo XV que conoció al sabio mago Abramelin, y según el relato, recibió las instrucciones para un ritual de invocación que duraría de 6 meses a 1 año. Este ritual es intenso, complejo y extremadamente peligroso, exigiendo purificaciones diarias, aislamiento y una disciplina casi sobrehumana. Pero ¿cuál es el precio? Aquellos que fallan en el ritual corren el riesgo de perder la cordura o, peor aún, atraer espíritus peligrosos capaces de destruir sus vidas. El propio Aleister Crowley, uno de los ocultistas más famosos del siglo XX, intentó realizar el ritual de Abramelin. Sus intentos se hicieron famosos, y sus relatos indican que de hecho logró algunos resultados, pero no sin consecuencias terribles. El uso de este libro también tuvo consecuencias aterradoras durante el nazismo, cuando experimentos ocultistas intentaron utilizar el poder descrito en el Grimorio para obtener ventajas sobrenaturales. ¿El resultado? Tragedias inexplicables, muertes misteriosas y rumores de que el mal uso del libro de Abramelin podría traer fuerzas incontrolables al mundo físico. Este grimorio promete contacto divino, pero su uso es peligroso. El largo proceso de aislamiento, purificación e invocación requiere no solo fe, sino una dedicación total e irrestricta. ¿Alguien aquí se arriesgaría? No sé cuál sea tu respuesta, pero muchas personas siguen arriesgándose, porque la invocación del sagrado ángel guardián se considera el ápice de la magia ceremonial, un proceso que puede destruir al practicante o elevarlo a nuevas alturas espirituales. Entre los grimorios más polémicos y enigmáticos de la historia está el Grimorio de Honorio, atribuido al Papa Honorio III, una figura controvertida que gobernó la Iglesia Católica a principios del siglo XIII. Aunque Honorio fue un papa respetado por sus contribuciones a la liturgia y los decretos papales, el surgimiento de este grimorio le atribuyó un papel mucho más sombrío. ¿Pero por qué un papa escribiría un libro de magia? Esta es una leyenda antigua que nunca ha sido completamente desmentida ni comprobada. Es común que se le asocie con el Papa Honorio III. Como se volvió parte de la leyenda, es difícil especular sobre su verdadera procedencia. Sabemos que, tratándose de lo que revelaremos a continuación, no sería del interés del Vaticano confirmar su origen. Más que un libro cualquiera, este es un grimorio con descripciones extensas e instrucciones bien delineadas. Y la confusión sobre su nombre y sobre el posible autor es una duda que sigue desvelando a los investigadores incluso hoy en día. Muchos discrepan, afirmando que el grimorio podría ser una creación de Honorio de Tebas. Pero él no vivió durante el descubrimiento de los manuscritos, lo que levantó la hipótesis de que en realidad el grimorio fuera una creación papal. Hablamos más específicamente de Honorio Magno. No me extenderé demasiado en la política religiosa, pero es importante destacar algo sobre el Papa Honorio. Con menos expansión y poder territorial, compensó esta pérdida de prestigio político fortaleciendo aún más el catolicismo, al menos en el ámbito espiritual. Por lo tanto, de alguna manera, se convertiría en el autor perfecto para uno de los documentos más influyentes del ocultismo, una afirmación que se mantiene hasta nuestros días. Durante casi 100 capítulos, el libro profundiza en cuestiones importantes sobre la protección de la moralidad, la condena del alma y cuáles castigos deberían imponerse a los ladrones. Pero la parte más importante es el conjunto de instrucciones sobre cómo conjurar e invocar demonios.
El lector del grimorio tendría control total sobre técnicas ocultas que le permitirían dominar a seres malignos. El uso de esta manipulación para el bien, aunque difícil de comprender en su totalidad, nunca fue necesariamente considerado una blasfemia. Esta es la relación pretendida en la dominancia del bien sobre el mal: la subordinación. Porque un grimorio también es un libro de invocaciones demoníacas, pero con un propósito particular. Los rituales supuestamente fueron desarrollados para comandar demonios y fuerzas infernales, forzándolos a trabajar bajo el control del practicante. A diferencia de otros libros que enseñaban a evitar o expulsar demonios, este grimorio instruía al lector a someter a estas entidades y utilizarlas para combatir males mayores. ¿Pero no es esto también peligroso? Absolutamente. El propio libro advierte que un error en la ejecución de los rituales puede resultar en consecuencias devastadoras, incluyendo la liberación incontrolable de fuerzas demoníacas. La persecución a los practicantes del grimorio de Honorio fue implacable. Durante la Inquisición, aquellos que eran sospechosos de poseerlo o realizar sus rituales enfrentaban juicios por herejía. Muchos fueron quemados en la hoguera, acusados de conspirar con el diablo y de intentar invocar poderes oscuros para sus propios fines. Pero el grimorio, como suele suceder con estos textos prohibidos, parecía ser indestructible. Siempre reaparecía, oculto en monasterios, colecciones particulares y bibliotecas secretas. Uno de los rituales más famosos de este grimorio es la llave del infierno. Este ritual, conocido por su complejidad y por los peligros que implica, instruye al practicante a abrir un canal directo con el mundo infernal, donde puede negociar con los demonios por el control de sus poderes. Hay relatos de que aquellos que intentaron realizar este ritual sin el conocimiento o las precauciones necesarias fueron víctimas de colapsos mentales, enfermedades inexplicables y, en algunos casos, muertes misteriosas. El grimorio de Honorio también estuvo involucrado en intentos de uso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ocultistas asociados al régimen nazi, conocidos por su obsesión con el esoterismo, supuestamente experimentaron invocaciones del grimorio en busca de poder sobrenatural. Las consecuencias de estos rituales no son totalmente conocidas, pero hay rumores de que tragedias inexplicables y fenómenos extraños ocurrieron en bases secretas donde se realizaron estas prácticas. El poder ofrecido por el grimorio de Honorio era una espada de doble filo. Al mismo tiempo que prometía un gran control sobre las fuerzas oscuras, ofrecía también el riesgo de una pérdida total de control, lo que resultaría en caos. Esta es la peligrosa naturaleza de lidiar con fuerzas que nunca fueron hechas para ser manipuladas por manos humanas. A lo largo de la historia, muchos individuos fascinados por el poder prometido por los grimorios intentaron utilizar estos libros para alcanzar ambiciosos objetivos. Sin embargo, el precio de tocar lo prohibido muchas veces fue pagado con desgracia, locura o muerte. Una de las historias más perturbadoras involucra a un ocultista francés del siglo XIX, quien supuestamente adquirió una copia rara del Necronomicon. Vivía en una mansión aislada en las montañas, donde realizaba rituales durante la noche. Relatos locales dicen que gritos extraños y luces sobrenaturales podían verse a la distancia. Poco después, el ocultista fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas, con símbolos grabados en su cuerpo y la casa reducida a ruinas. Ninguno de los habitantes del pueblo se atrevió a acercarse al lugar nuevamente. ¿Qué le habrá sucedido? ¿Sería un castigo por intentar abrir los portales descritos en el Necronomicon? Otro caso famoso es el de una secta en los Estados Unidos que, en los años 70, intentó realizar los rituales del grimorio de Honorio. El grupo, compuesto por jóvenes ocultistas inexpertos, creía que podría controlar demonios para obtener poder y riqueza. Sin embargo, después de meses de rituales fallidos, uno de los miembros del grupo fue encontrado muerto en un estado de pánico extremo, con un símbolo infernal dibujado en el suelo de su habitación. Los sobrevivientes, visiblemente traumatizados, afirmaron que una presencia demoníaca había sido liberada y estaba suelta. El grupo se disolvió y el caso quedó marcado como otro ejemplo de los peligros de manipular lo que no se comprende. Además de estos casos históricos, hay muchos relatos contemporáneos de personas que obtuvieron versiones falsificadas o incompletas de grimorios como el libro de Abramelin e intentaron realizar sus rituales. Uno de estos casos involucró a un joven universitario que encontró una copia del libro en línea y decidió intentar el ritual para invocar a su sagrado ángel guardián. El joven
sin la preparación adecuada ni el conocimiento completo de los peligros involucrados, desapareció misteriosamente. Algunos dicen que fue consumido por las fuerzas que intentó invocar, mientras que otros creen que fue llevado a otra dimensión. ¿A dónde fue? Nadie lo sabe. Pero lo que seduce a las personas a tocar lo prohibido parece ser el deseo de poder, de sabiduría o de trascendencia. O tal vez sea la curiosidad, la tentación de descubrir lo que hay del otro lado. Sea cual sea la motivación, el precio de lidiar con estos libros prohibidos es siempre alto. Por muchos años fueron olvidados y pocos relatos fueron expuestos. Esto probablemente te hace pensar, ¿qué sucedió con estos grimorios a lo largo de los siglos? La verdad es que el destino de estos libros sigue envuelto en misterio. Algunos dicen que muchos de los grimorios, sobre todo los más temidos, fueron ocultados en bibliotecas secretas del Vaticano, donde nadie, excepto un selecto grupo de estudiosos, tiene acceso. Otros afirman que coleccionistas privados en todo el mundo esconden copias raras de estos tomos en bóvedas fuertemente custodiadas, esperando el momento adecuado para liberar su poder. El uso de esta manipulación para el bien, aunque difícil de comprender completamente, nunca ha sido necesariamente considerado una blasfemia. Esta es la relación que se pretende en la dominación del bien sobre el mal, la subordinación. Ya hemos hablado aquí en el canal sobre el Testamento Oculto de Salomón, el compendio olvidado en las tradiciones cristianas. No olvidado, sino negado. Dentro de la narrativa propuesta por el Testamento, Salomón construyó su templo con la ayuda de una legión de demonios que capturaba, descubría sus debilidades y los aprisionaba en las obras. Los demonios usaban sus habilidades únicas para acelerar la construcción del templo, que se convirtió en un símbolo de fe. El uso del mal, metodológicamente hablando, se convierte aquí en una herramienta para que el bien prospere. Esto explicaría la vocación humana de juzgar la historia por la moral y no por los hechos. Si con la intervención del mal el bien prospera, invocar demonios deja de ser algo pernicioso y condenable. Los fines justifican los medios continuamente. Y eso es humano, no te horrorices. Salomón dominaba legiones de demonios, manipulando las fuerzas oscuras para la construcción de su templo, probando que la magia, sea blanca o negra, está moldeada por la intención de quien la emplea. El uso del mal, cuando es controlado, podía servir al bien, una lección que contaminaría las tradiciones ocultistas durante siglos. Independientemente de tu creencia, la magia, sin importar su origen, podía canalizarse para propósitos elevados o nefastos, dependiendo del mago. Pero el control de estas fuerzas no siempre sería tan claro. A medida que las tradiciones ocultistas evolucionaban, la frontera entre el bien y el mal se volvía cada vez más nebulosa. La misma magia que Salomón usaba para construir, otros la comenzarían a usar para destruir. También hay quienes creen que algunos grimorios se perdieron a lo largo de los siglos, enterrados con sus creadores o destruidos por accidentes misteriosos. ¿Pero realmente desaparecieron? Si la historia nos ha enseñado algo, es que los grimorios siempre parecen encontrar una manera de volver a la luz, ya sea en colecciones privadas o a través de redescubrimientos inexplicables. Historiadores y ocultistas afirman que, a pesar de las historias fantásticas, hay verdades detrás de los mitos, y esta verdad es suficiente para mantener vivo el miedo y la fascinación. El poder contenido en estos grimorios, real o no, sigue provocando la imaginación de ocultistas, místicos y curiosos. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha sido atraído por el misterio, por la promesa de lo prohibido y por el deseo de comprender lo que está más allá de los límites de la realidad conocida. ¿Por qué, incluso frente a historias trágicas y advertencias severas, seguimos siendo seducidos por la posibilidad de acceder a conocimientos que pueden cambiar el curso de nuestras vidas y quizás el destino de la humanidad? Esta fascinación es en gran parte motivada por la curiosidad innata del ser humano. Lo desconocido ejerce un poder casi hipnótico sobre nosotros. Los grimorios, en particular, representan una especie de llave hacia ese desconocido, prometiendo verdades ocultas, poderes inimaginables y la capacidad de manipular el mundo a nuestro alrededor de maneras que desafían las leyes naturales. Pero ¿cuál es el precio? Lo que nos enseñan estas historias de tragedias es que el precio de tocar lo prohibido puede ser mucho más alto de lo que estamos preparados para pagar. ¿Por qué entonces continuamos buscando estos libros? Quizás porque en el fondo deseamos saber si estas leyendas son verdaderas, si estos libros realmente contienen el poder que prometen.
Tal vez porque hay una parte de nosotros que cree que, si logramos dominar estos grimorios, finalmente podremos entender el gran misterio de la existencia. Además, está la dimensión del poder. Aquellos que buscan los grimorios, desde los alquimistas medievales hasta los ocultistas modernos, a menudo lo hacen con la esperanza de obtener control sobre lo desconocido, ya sea para alcanzar riquezas, sabiduría o incluso la vida eterna. Estos libros ofrecen la promesa de que, con el conocimiento adecuado, lo imposible puede convertirse en realidad. Lo que los grimorios también nos muestran es que, aunque el poder sea tentador, casi siempre viene con un costo. Y muchas veces, ese costo es el alma misma del practicante. Incluso en nuestra era moderna, con toda la tecnología y la ciencia que tenemos a nuestra disposición, lo oculto sigue ejerciendo una atracción irresistible. Tal vez sea porque, a pesar de todo nuestro progreso, todavía quedan muchos misterios sin resolver. Aún no entendemos completamente el funcionamiento del universo, y las fuerzas invisibles que rigen nuestra existencia continúan escapándose de nuestra comprensión. Los grimorios representan portales a esas respuestas. Y aunque los peligros son evidentes, la posibilidad de descubrir algo más allá del mundo físico, algo que desafía nuestra comprensión actual, es suficiente para que muchos sigan buscando. El ser humano, a lo largo de los siglos, ha demostrado que para aquellos que están dispuestos a arriesgarse, lo desconocido siempre será una frontera por explorar. Si uno de estos libros estuviera a tu alcance, ¿lo abrirías? ¿Te atreverías a desvelar sus secretos? ¿O como muchos antes que tú, dudarías al comprender el verdadero peligro de manipular aquello que la historia y la leyenda afirman que es mejor que permanezca sellado? Al observar la historia, vemos que aquellos que se atrevieron a tocar lo prohibido pagaron un precio elevado y no vivieron para contar la historia. Algunos perdieron la vida, otros la cordura, y muchos desaparecieron sin dejar rastro, como si hubieran sido absorbidos por los propios misterios que intentaban desvelar. Podemos cuestionar la realidad de estos grimorios, si son solo leyendas, ficciones o exageraciones. Pero lo que no podemos ignorar es el impacto que tienen sobre nuestra psique colectiva. El Necronomicon, el libro de Abramelin, el Grimorio de Honorio, el Testamento de Salomón y otros textos similares representan el límite entre el conocimiento y el peligro. Son, en muchos aspectos, espejos de nuestra propia curiosidad insaciable y de nuestra sed de poder. Tal vez porque, en el fondo, hay una parte de nosotros que quiere creer que el mundo es mucho más complejo y vasto de lo que percibimos. Queremos creer que hay fuerzas ocultas que podemos dominar, secretos que pueden transformarnos. Pero tal vez ninguno de nosotros esté realmente listo para dejar que esos poderes nos dominen. Al final, los grimorios muestran al menos nuestra propia vulnerabilidad. Al abrir sus páginas nos enfrentaremos a nuestros propios miedos y ambiciones más profundas. Porque, en realidad, no estamos buscando el mal, ya está acomodado. Estamos buscando controlar nuestros impulsos más oscuros.